Bueno, acá estamos acompañándote a través de la 885 FM Radio Activa y como te habíamos anunciado ya en el día de ayer y hoy más temprano, ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio la directora de la EPET número 18, María Fernanda Lenguaza. Ya habíamos tenido la oportunidad de realizarte una nota ya por el mes de julio. Sí, estamos en un año bastante atípico, como bien hablábamos en aquella oportunidad, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 que de un día para otro nos encontró así como estábamos y tuvimos que dejar de lado muchas actividades y entre esas actividades se tiene que ver también el ciclo lectivo. Como siempre, ustedes acompañando nuestros pasos institucionales, ayudándonos a divulgar todo lo que tenga que ver con la educación y acompañándonos. Los medios en este punto son el referente para seguir educando. Quiero que hagas un pequeño repaso para que los padres que están del otro lado y los alumnos también puedan saber y conocer cómo se trabajó desde el 13 de marzo hasta el día de hoy. Bien, en ese recorrido desde el 13 de marzo iniciamos lo que llamamos nosotros como primera etapa, que fue encontrarnos. En encontrarnos significó armar los grupos a través de la virtualidad, revisar a través del centro de estudiantes los contactos, de alguna manera focalizar en los primeros años, que eran los más afectados en esta cuestión, ya que eran los que iniciaban. Los demás grupos siempre habían ya tenido de alguna manera grupos de WhatsApp, grupos de contacto, relación con profes. Entonces nos focalizamos en los primeros años, que era nuestra mayor preocupación. Una vez que todo el mes de marzo y parte de abril pudimos encontrarnos, allí se hablaron de alguna manera determinar un grupo de WhatsApp único que sería la suerte del aula virtual. A partir de ahí comenzaron 8 etapas, hoy estamos en la 9ª etapa, ¿sí? En la que cada etapa se fue trabajando con algo que se llama equipo tecnopedagógico, un grupo de docentes denominados asesores, que de alguna manera son los referentes de cada curso. Hubo una dinámica diferente, tuvimos que unir todos los primeros, todos los segundos, todos los terceros. Recordad que siempre hay B, C, hay turnos. Todo eso se tuvo que trabajar en la logística y ayudarle a pensar tanto al docente como al alumno y al papá, debido a esta cuestión justamente de los tiempos. Se modificaron los tiempos, las familias en las casas, los chicos allí, las familias con varios alumnos en primaria, en secundaria. Entonces, ajustando a las realidades y los contextos, a la segunda etapa le llamamos conociéndonos, donde se hizo un relevamiento del contexto institucional. Cuántos celulares había por familia, quiénes contaban con celular, si había posibilidad de entrar a la plataforma Guacurarí, plataforma que es provincial, donde se manejan todos los contenidos provinciales. Entonces fue un trabajo donde se comenzaron el inicio, el desarrollo de los temas en el mes aproximadamente de abril, fines de abril y comienzo de mayo. Allí comenzó otra etapa donde decidimos institucionalmente y siempre siguiendo los lineamientos provinciales el recorrido de las materias que nos parecían fundamentales, aquellas que tenían que ver con la necesidad de la pandemia. Se comenzó con las materias que eran de formación general, lengua, historia, luego se avanzó con las que eran de ciencia y por último las de taller, que son las que en una escuela técnica generan mayor preocupación, mayor atención y lógicamente al no tener los talleres físicos generó la gran pregunta, ¿cómo íbamos a continuar? Esto siempre fue acompañado a la escucha de la espera de los periodos de cuarentena. Recordad que eran primero 15 días, 20 días, un mes, y todo esto fue acompañando, escuchando los lineamientos nacionales y provinciales. Nosotros como institución desde un principio optamos que era un solo grupo de WhatsApp, entendiendo que los papás no podían tener 17 grupos de WhatsApp por materia, era una locura. Decidimos que los horarios iban a ser diferentes, hablamos y negociamos con los profesores, entendiendo que también la realidad de los profesores era familiar, había docentes que tienen hijos también, entonces tuvimos que reorganizar los horarios, determinar la franja horaria que el alumno podía recibir el material, y esto nos llevó un tiempo hasta llegar a julio, donde se ajustaron tiempos, se ajustaron clases, no se envió cantidad de materiales, sino sobre todo lo que se trató de hacer es la vinculación, que el alumno no perdiera el contacto, el muy buenos días, ¿cómo están chicos? Presente, acá estamos, este es el material del día, no se desanimen, videitos, audios, todo esto fue acompañando hasta julio.
Lógicamente en eso te tengo que decir que hay un 80% de alumnos conectados de primero a tercer año por solamente WhatsApp. Si bien la plataforma Wacurarí está habilitada para primero y tercero, entendemos que no tienen la conectividad y tampoco pueden hacer uso de datos para poder acceder, ¿sí? Entonces lo que decidimos es que de primero a tercero trabajaran con WhatsApp. Cuarto, quinto y sexto sí vimos que el contexto tienen celulares los alumnos, podían acceder a la plataforma y tenían ya una educación más autónoma, es decir, ellos sabían cómo ingresar, sabían cómo manejarse en una plataforma virtual y de hecho hoy damos cuenta de que efectivamente es muy positivo. De cuarto a sexto año trabajan con plataforma Wacurarí y de primero a tercero lo que reciben el material es por WhatsApp, las clases son por WhatsApp. Hemos hecho un intento en agosto de Meet y Zoom, pero hemos visto también que no tienen buena conectividad. Entonces decidimos institucionalmente que para no dejar afuera a los alumnos, porque esta sensación de que yo no puedo entrar, que me quedo fuera, ya la cuarentena misma es casi discriminatoria, agregar un elemento más discriminativo nos pareció que no era positivo. Entonces optamos seguir con WhatsApp. Y de cuarto, quinto, sexto, sí, ellos tienen clase en Zoom y Meet, porque te vuelvo a reiterar, ellos cuentan con otra disposición para sus celulares, sus datos, y acuerdan con los profes. Para mí es fundamental esto, hay un profesor asesor por curso, que es el referente, el que hace el nexo con los demás profesores. Entendamos que un curso tiene 15 materias. Entonces, ese profesor asesor es el que está en contacto con los 15 profesores y con el grupo de 40 alumnos. Y es el que hace el nexo de lo que hace el preceptor en una escuela secundaria que saluda, revisa, ve si trajeron el tereré, si no trajeron, si trajeron la carpeta y le piden la curita, y si se olvidaron, no sé, una pastillita y le duele la cabeza y se pelearon con el novio. Toda esa situación, ¿sí?, que sucede, esas veces nosotros tenemos solamente un preceptor en el turno mañana. Y esto sí lo voy a decir y lo voy a gritar a 1000 voces porque no puede ser. Hace 5 años venimos pidiendo otro preceptor más en el turno de la mañana. Son 300 alumnos, un solo preceptor. Es mucha buena predisposición, pero no se trabaja de esa manera. Entonces ahí es donde estamos haciendo foco nosotros ahora, porque al regresar necesitamos gente y recursos humanos para el control, para el cuidado, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las situaciones que más en este momento estamos haciendo fuerza, porque las decisiones políticas tienen que estar dadas por recursos humanos, así como el alcohol, todo lo que tenga que ver con los insumos de cuidado, ¿no? Llegamos a agosto. Un trabajo muy serio hubo de la preceptora y en el trabajo de la secretaria en su momento, Elena del Valle, donde trabajó con un grupo de WhatsApp y las previas. Recordemos que habían mesas especiales, entonces todo agosto se focalizó en mesas especiales. De los 50 chicos que se inscribieron, aprobaron 40. Es decir, que es un muy buen número y eso tiene que ver con un seguimiento. También se armaron grupos de WhatsApp donde desde la mañana temprano la preceptora les llamaba, les decía si completaste, no completaste. Todo ese acompañamiento fue fundamental para que hoy esos alumnos estén en otros cursos. Es decir, iniciaron en segundo, hoy están en tercero. Iniciaron en primero, están en segundo, ¿no? Bien, llegamos a septiembre. Septiembre, que es el mes más amado para mis queridos alumnos, que aprovecho este instante y este segundo para darles un beso, un abrazo gigante, porque los extraño que golpeen la dirección, que entren y me traigan sus ideas, extraño muchísimo, los abrazo a todos. Septiembre es un mes muy querido por ellos, es un mes de la primavera, de los reyes y las reinas, etcétera. Ellos igual siguieron con su trabajo, ¿no?, de elección, así como se hizo en Esperanza, etcétera. ¿Cómo hicimos nosotros? Después de julio decidimos que iban a hacer por mes un grupo de materias. Recordemos que la escuela técnica tiene 4 formaciones. Una que se denomina formación general, para que tengamos ideas, se da lengua, historia, ética, similar a todos los demás colegios. Después está la formación científica, también similar a los demás colegios, pero con más contenido científico, matemática, física, química y otras tantas que son muy técnicas en cuarto, quinto y sexto. Y ya está la formación profesional, que son las prácticas profesionalizantes. Es decir, los alumnos hacen trabajos de prácticas donde ponen en acción todo lo que aprendieron en los talleres, y esto es lo que más preocupaba, si iban a hacer o no las prácticas este año. Y eso es lo que estamos esperando, la resolución, para activar con las empresas y los emprendimientos para que nuestros alumnos de sexto puedan hacer sus prácticas. Eso es lo que está todavía a la espera.
octubre. Estamos justo en la semana en la que se está haciendo una capacitación nacional, capacitación federal, y cada día trabajamos sobre un eje. El día lunes trabajamos lo sanitario, todo lo que tenga que ver con el COVID, lo que necesita la escuela, lo que tenemos que hacer nosotros, cómo hay que preparar los salones, si podemos, si no, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas a nivel institucional. El segundo día trabajamos todo lo que tenga que ver con lo afectivo, lo emocional, es decir, cuando nos reencontremos. Y acá la pregunta es, ¿cuándo todos los padres estarán ahí diciendo, va a decir hoy, va a decir hoy? ¿Vieron cuando esperábamos a Fernández, a nuestro presidente? Bueno, les quiero decir que ¿cuándo vamos a volver? Cuando estén las condiciones. Vamos a repetir la misma situación que nos dicen desde Nación. Y para que se den las condiciones, tiene que haber recursos que sean de insumo, de cuidado, recursos humanos, y haya una estrategia de logística de cómo volver, cómo vamos a ingresar, dónde nos vamos a sentar, quiénes van a estar, cómo van a controlar. Todo eso estamos trabajando en esta semana, papá, mamá, en eso estamos trabajando esta semana. En eso estamos analizando. Cada institución está pensándose cuántos alumnos tengo, cómo nos vamos a sentar, dónde vamos a ingresar, qué vamos a hacer. Porque así como ustedes se preocupan, yo soy mamá de una nena de 7 y un nene de 13 que también en el secundario, y uno se pone a pensar, ¿cómo va a ser? ¿Quién los va a cuidar? Y llega un momento que uno dice, yo no los quiero mandar. Y por momento decís, sí, quiero que vayan, porque los veo acá encerrado, pobre, y no da más. Todos no damos más. La verdad que nos extrañamos muchísimo. Pero tenemos que hacer este esfuercito de aprender bien. En las casas ya tienen que aprender, y esto quiero insistir. Tiene que haber un lugar donde dejan sus calzados con un trapito con lavandina. Tiene que haber un alcohol al inicio de la casa. Tiene que haber una cajita donde dejen todas las cosas que traen de afuera. Tiene que haber en la habitación un lugar donde metan la mochila y la carpeta. ¿Por qué insisto en esto? Porque esto va a ser así en el colegio también. Tienen que llevar su tapaboca. No le van a dejar ingresar si no tiene. Es decir, son cuestiones básicas, pero las tenemos que aprender ahora, octubre. Habrán escuchado, hoy se reúnen, terminan de decidir, se va a ver si se aprueba, qué va a ocurrir a nivel nación, y esto es importante entender, nación decide cuestiones, lineamientos generales, pero la jurisdicción, la provincia tiene autonomía, de acuerdo a su realidad, a decir si acata, si se adhiere o genera una nueva documentación. Es decir, lo que diga Trota es nacional, el ministro, el licenciado, lo decimos Trota como ya es nuestro amigo, lo vemos todo, ya, bueno. No, es el ministro, sí, disculpen. Ahora, después lo que se determine ahí, habrá que ver en la provincia, ¿sí? Habrá que estar atento a los lineamientos provinciales, y para eso nos tiran a nosotros. Por eso estoy yo hoy acá, para decirles que estamos estudiando cómo va a ser la vuelta. Las prácticas, estamos esperando la resolución de los chicos, los alumnos de sexto. Hemos trabajado con todos los grupos. Tenemos un porcentaje de 20% en cada grupo, menos en cuarto, quinto y sexto, que son más, allí están más conectados, pero de primero a tercero el 20% no ha tenido contactos directos. Algunos cuadernillos, muy poquitos, te diré que 2 por salón, 2 por primero, por segundo. El cuadernillo de Nación no hemos utilizado nosotros porque se ha visto la posibilidad de llegarles con cuadernillos y fotocopias nuestras propias. Y al día de hoy los alumnos esta semanita preguntaban, ¿tenemos clase? Como nunca quieren tener clase, y les agradezco porque ellos preguntan. Y cada asesor ya le avisó que esta semana no tenían y que arrancaríamos la semana que viene con la devolución de rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? ¿Cómo fuimos de alguna manera tomando registro? Y acá le quiero hablar a cada alumno que le pregunta al profe. El profe dice, ya le expliqué, Fernanda, y me vuelven a preguntar. Alumnos, las carpetas tienen que estar completas. Los trabajos tienen que estar realizados. Las actividades que les dan están pensadas para que ustedes vayan aprendiendo un poco de lo que van a tener que reforzar el año que viene. Pero si no tienen hecho eso, nada va a habilitarles a que ustedes tengan que pasar de año. Entonces, es necesario que tengan eso. Si no lo tienen, no va a haber posibilidad que ustedes acrediten. ¿Vieron cuando uno va a pasar la aduana, que uno tiene que mostrar el documento? Bueno, esa es la sensación que ustedes tienen que tener. Acá le muestro mi carpeta, pase, siéntense en primero, pase, siéntense en segundo. Ahora no tienen la carpeta, quédese en la puerta. Uy, qué feo, señora. Y así va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar con los alumnitos? Que seguramente vamos a llegar con la radio mucho más. Que no pudieron, que no tienen celular, que no pudieron copiar, porque esa va a ser la pregunta.
Allí con ese grupo se va a trabajar y van a tener que hacer todo aquello que no pudieron. Es decir, no es que, porque algunos chicos me dicen, señora, se va a aprobar por decreto. El conocimiento no se aprueba por decreto. Lo que se puede hacer es aprobar un ciclo lectivo por decreto, pero los conocimientos no se aprueban por decreto, se aprueban aprendiendo, haciendo, completando. Entonces no les pregunten más a sus profes si tienen que hacer. Hagan lo que les están mandando, completen lo que les están dando, porque va a ser como el documento, el DNI de ustedes. Acá está mi carpeta, siéntese en cuarto. No tengo carpeta, no pude, no tuve. Bueno, siéntese a la espera, va a tener que completar. Esa es la manera para que el chico pueda pasar al próximo ciclo. Tal cual, para acreditar, ¿sí? La palabra acreditar. Acreditar. Por eso digo, es la identidad. ¿Viste cuando vos decís, este soy yo? Sí. Eso es acreditar, ¿no? Ahora, una vez que te sentaste, allí va a empezar el tema de la evaluación, que significa promocionar. ¿Cómo promocionas? Una vez que vos me mostraste tu DNI, viste que cuando te cargan en la aduana, lo hago así para que sea bien visual, ¿no? Exacto. Te cargan y salta que vos, no sé, tuviste alguna cuestión, un delito. Y te dicen, señora, espere nomás allá, porque usted acá no puede. Viene el fulano, el mengano, el sultano, y dice, no, llaman y llaman. Bueno, ¿qué va a pasar? Que una vez que vos acreditaste, vas a tener que rendir. Es decir, que vas a tener que ir a un examen, donde vas a decir, sí, yo estoy y sé esto. Es decir, no solamente completé mi carpeta, sino aprendí este contenido. ¿Y qué va a pasar con todos los otros contenidos que necesitamos? Se va a dar. Entonces se extiende, por eso se habla de articulación. Se va a extender ese ciclo para darnos el tiempo de dar algún contenido más que sea importante, más reforzando, y ahí viene una evaluación. O sea, el ciclo lectivo, lo que estamos acostumbrados, que termine el 30 de noviembre o la primera semana de diciembre, este año 2020 no es así. Es acreditación. Digo, sí estuve en esta escuela. Acreditar, ¿sí? Sí estuve en esta escuela. Y el año que viene, según cómo vamos con todo este devenir de la espera de la vacuna, las modalidades de cada escuela, qué se va a poder hacer, entonces ahí cerramos ese registro que dice, sí, fulano, y ahí está la libreta, y ahí está el sello del director que dice, sí, pasó, promocionó. ¿Vieron que dice en la libreta promocionó? Uh-huh. Ahí digo promocionó, pero este año no hay promocionó, ahí acreditó. Hizo, estuvo en contacto, completó su... Por eso el profe a veces le dice, mándame fotito, porque ellos registran en una planilla el seguimiento del alumno. Y con esto tengo que decir tristemente que con esto no podemos saber si sabemos todo lo que teníamos que aprender, ¿sí? Pero lo que tenemos que valorarnos y muchísimo es estar en contacto. Es decir, estoy. Es el presente. ¿Vieron la guerra cuando dicen fulano, fulano y de lejos se escucha? Bueno, es esa la sensación. Esta metáfora es bastante complicada de entenderla en el sentido que duele no poder vernos a los ojos. Pero la voz es lo único que tenemos. Y no podemos permanecer en silencio. Mientras digamos presente, ¿vieron cuando dicen presente Amia, presente Malvinas? Bueno, entendamos ahora el significado esto de presente. Aquí estoy. No podemos descolgarnos de los WhatsApp, no podemos salirnos de los grupos, no podemos no dar nuestra fotito, no podemos no decir, sí, profe, miren, tengo un problema familiar, avísenle al profesor asesor, porque el profesor asesor tiene la discreción de anotar. A mí me han llegado informes, por ejemplo, que me interesa mucho saber, perdieron el trabajo los papás. Dice el chico que él no va a poder continuar porque él va a tener que hacer achangas. Entonces está registrado en una planilla. Porque ese alumno el año que viene lo tenemos que tener con nosotros. No te preocupes, papito, mamita, si te fuiste a trabajar con tu mamá y tu papá. Seguí ayudando en casa porque hay que comer, lo sé, estoy convencida que es así. Pero el estudio va a ser tu herramienta. Entonces, el año que viene nos vamos a reencontrar. No te preocupes, no te angusties, no digas, no, ya está, no voy a seguir la escuela técnica. No. Vos empezaste la escuela técnica y te vas a recibir. Ese es tu objetivo. No pierdas el objetivo. Si te atrasaste, si tu carpeta... No, completá hasta donde puedas, anda. El tema es llegar con algo, no llegar sin nada. Entonces vos decís, uy, me falta, como a mi hija, ¿no? Mi hija me dice, ay, mami, me faltan 2 semanas de completar su tarea. Imagínate a mí. No, que soy docente, 2 semanas atrasado estamos. Le digo, hija, una tarea por día. Entonces, a cada mamá, a cada papá, a cada alumno de la EP 18 le digo, una tarea por día.
Si estás atrasado, porque le voy a hablar al que está, porque hay chicos que van al día, te digo, y ya nos están preguntando, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y con esos alumnos le decimos, paciencia, que vamos despacio, estamos en cuarentena. Pero hay alumnitos que quizás están muy atrasados en completar, en hacer actividades. No se avísenle a su asesor. Díganle, profe, asesor, estoy complicado, pero quiero empezar hoy, y empezá hoy. Ah, ¿puedo empezar hoy? Sí, arrancá hoy. Hoy te está hablando la directora y te dice, arrancá hoy. Agarrá esa hojita en blanco que tenés y empezá hoy. Pero ¿cómo si ya pasaron 6 meses? Arrancá hoy. No dejes, no lo hagas. Porque el año que viene vamos a reforzar con distintos grupos. Habrá grupos que desarrollaron todo, hay grupos que desarrollaron la mitad y hay grupos que no desarrollaron nada. Y habrá que trabajar con eso. Esta pandemia nos viene a reforzar la empatía, ponernos en el lugar de las familias. Yo cuando entraba, ¿no?, acá a esta empresa radio familiar, ¿no? Pensaba en mi casa, porque en mi casa adapté todo también como es una dirección biblioteca-cocina, ¿no? Y me gusta más del lado donde está la cocina porque yo como y disfruto, ¿no? Entonces digo, todos hemos readaptado nuestros espacios y nos tenemos que alentar. A la mañana tempranito, mamá, papá, no te olvides de decirle a tu hijo, a tu hija, lee algo, estudia, hijo, vos podés, es tu herramienta. Es hoy nomás esta pandemia, es hoy nomás, porque si no nos da la sensación que esto es eterno, ¿no? Como no es para algunos un paraíso porque dicen no hago nada y otros un infierno porque no ven la hora de salir. Bueno, hoy nomás, hijo, dale, vos podés. Hoy yo antes de venir acá le dije a mi hijo, preparamos un mate, voy a la radio, él está estudiando también en la EPET, dale, y te voy a dar algo para leer además de, le dije, ¿no? Porque como soy profesora de lengua, las profesoras de lengua, viste, a los hijos les queremos hacer leer. Pero bueno, le digo, te doy esto para que te ayude un poquito. Yo creo mucho, te digo esto, en que la palabra, el abrazo virtual es necesario. A veces le digo a los profes, más allá de tantas hojas, porque al principio yo controlaba mucho, sí, me mandaban y les agradezco el respeto de ellos en cuanto a que me mandaban la cantidad de PDF y yo les decía, no recorta, no mandes 15, mandá 5. Porque hay que recibir 15 hojas y hacerlas. Parece, porque cuando vos ves el PDF es un cuadradito chiquito, pero hay que tener esas 15 hojas, hay que leer todo eso. Entonces, al principio fue un recorte para ver, y luego hoy ya es naturalizado. Se sabe que se recibe un poco, ese poco se hace y se avanza. Digo, es necesario pensar en el otro. Mamá, papá, abuelo, tío, los que están en casa. Sé lo difícil que es, pero nos tenemos que alentar. Y allí viene la inscripción de octubre, la ansiedad. ¿Qué hacemos con la inscripción? Bueno, esa era una gran incógnita porque bueno, hoy vamos a poder sacar un poco todas esas dudas y también preocupación porque bien sabemos que aquellos padres que quieren enviar a sus hijos a la EPET ya comienzan las inscripciones, ya empiezan a prepararse desde el mes de septiembre, lo sé porque con Axel pasamos así cuando terminó 7º grado. Y resulta que, como decías, María Fernanda, llegó octubre, es todo una gran incertidumbre, hay reuniones, se está tratando, pero también es importante resaltar nuevamente lo que decías, que el gobernador tiene la autonomía de decidir a ver qué va a pasar en la provincia de Misiones. Vuelven las clases para los que están terminando el ciclo primario, vuelven las clases para quienes estén terminando el ciclo secundario, aún no lo sabemos porque lamentablemente, más allá de como decíamos todos estos días, la provincia de Misiones venía muy bien con respecto a otras provincias, pero llegamos al punto que todos los días son 5, 8 casos positivos. Lamentablemente, y tenemos 140 casos positivos. Eso también nos habla a las claras, ¿no? Que vamos a tener que convivir con el COVID, ¿no? Porque, es decir, también pensar que no lo íbamos a tener era una cuestión de tiempo. Lo que hicimos como provincia fue prepararnos para esa situación, ¿no? Y también ahora nos estamos preparando. No quiere decir que luego, cuando se retorne la presencialidad, no salten casos en las escuelas, porque puede suceder, como ahora estás diciendo, pero lo que tenemos que estar es preparados para saber cómo vamos a actuar. Eso es lo fundamental. No es que no lo vamos a tener, porque sería iluso pensar que no vamos a tener casos. Lo que tenemos que saber es cómo nos vamos a cuidar y qué va a pasar en el caso que suceda, qué protocolos se van a utilizar y cómo esa institución va a actuar,
¿no? El actuar de manera inmediata por sobre todas las cosas. Tal cual, con toda la responsabilidad que significa eso. Bien decías, no, te hacía esta observación porque también esta cuestión de si no lo vamos, no, es que lo vamos a tener en algún momento, pero tenemos que estar preparados en cuanto a la familia, en cuanto a los protocolos, en cuanto a los insumos, tenemos que estar preparados, por eso es progresivo, porque de alguna manera estamos, y lo que más quisiéramos todos es la vacuna. ¿Sí? Porque hay una gran discusión nacional y provincial y en las casas y en las escuelas, ¿no? Ahora con esta, volvamos cuando haya vacuna, si no, no volvemos, ¿no? Y esa es una cuestión que no depende de nosotros. Podríamos a lo mejor dejar escrito nuestras intenciones, pero al mismo tiempo no solamente no podemos dejar escrito y que eso se cumpla, es nuestra intencionalidad, pero probablemente tengamos que convivir con esta situación de que salten casos y nosotros tengamos que saber qué hacer, que es lo fundamental acá. Y como institución educativa tenemos que educarnos entre todos los buenos hábitos que hacen, que nos enseñó esta pandemia, de la salud. Por eso yo reitero esta cuestión de la familia. Cuando ese alumno llegue a la institución, tiene ya que en su casa tener un protocolo, porque es lo primero que vamos a preguntar a nivel institucional. ¿Qué protocolo tenemos en casa? Es decir, cuando compramos lo que compramos del kiosco, del supermercado, de la señora que nos pasó y nos dio mandioca, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo primero. Y después, cuando entramos hasta adentro nosotros así, porque hay familias que sí, nos sacamos los zapatos y la mamá le mira feo, pero hay otros que no, entonces tenemos un trapito con lavandina. No, digo estas cosas que parecen tan domésticas, pero son tan reales. Mi marido es una persona tan ordenada que él hace las compras y cuando llega ya le echa todo y hace una... Y yo, como soy la que se queda en casa, la que está con los chicos, la que está organizando la escuela, etcétera, cuando salgo me cuesta mucho más pensar en eso, porque él ya lo tiene como logística armado ya. Bueno, esto es importante que lo pensemos en familia también. Que nos reprogramemos. Reprogramar, tenés tanta razón, hay que reprogramarse todo. Es verdad. Bueno, Fernanda, llegamos a la inscripción o preinscripción, en este caso, para los ingresantes a primer año de la EPET número 18. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a manejar? Porque todas las instituciones educativas están cerradas. ¿Cómo va a ser la preinscripción? Bien, pensando justamente en nuestra situación actual, en principio dijimos para que las familias estén tranquilas, porque siempre ya están buscando los lugares y de hecho me han llamado para poder inscribirse, lo primero que hicimos fue pensar en una dinámica de mucho cuidado respetando protocolos. Entonces fue pedir turno. Y pensar que para que estén tranquilos, aquellos que dicen, no, yo ya ya arrancamos el año pensando terminar séptimo, estudia mucho porque te vas a ir a la EPET, ¿sí? Porque así arrancan el año, así arrancó el mío, si tenés que estudiar, sacate buena nota. Me leíste el pensamiento, o nos leíste el pensamiento. Entonces, como arrancaron así, pienso y digo, sí, las mamás, la familia, los papás, están todos ansiosos, entonces generemos la instancia de preinscripción. ¿Por qué se llama preinscripción? ¿Quiere decir que no tiene un lugar? No, el que se preinscribe ya tiene su lugar. ¿Qué ocurre? Que esa preinscripción está sujeta a algunas documentaciones, que si no están en orden, entonces no pueden estar inscritos. Por eso se denomina preinscripción, ¿sí? Esta preinscripción tenía que tener de alguna manera la cultura que era nuestra. ¿Cuál era nuestra cultura? Había un día donde se recibía al papá con la documentación que pedíamos, había una entrevista, en esta entrevista se le preguntaba, se le orientaba, porque muchas veces digo, sí quiero que vaya a tal escuela y después me doy cuenta que no era ese el lugar, que no se va a sentir cómodo, es la adolescencia, si bien decimos, va a estudiar lo que yo quiero, sí, pero hay capacidades, hay perfiles, hay gustos, no todos queremos ser doctores, ni cocineros, ni el periodismo, sino no, todos quieren ser comunicadores, algunos dicen, no, a mí no me da un micrófono, no, yo te cocino riquísimo, dicen, ¿no? Pero bueno, entonces en esta situación lo que hacíamos era una entrevista. Bueno, ¿cómo reemplazábamos todo eso? Pusimos días para poder ir, hay turno, entonces no va a haber fila, no hay colas, no puedo ir a esperar porque tenemos que cuidar esta cuestión. Entonces decidimos que haya un número al que se le llama y esa persona es la que le da el día y la hora. En ese día y en esa hora tiene que ir alguien, un responsable adulto, a llevar una documentación. Hasta ahí sacamos que sea mamá, papá, porque pensamos, mamá y papá están trabajando, es muy complicado manejar los horarios de la familia. Antes, bueno, decían un día y la mamá o el papá o el tío iban y esperaban desde las 3 de la mañana. No se puede hacer eso.
No podemos por el cuidado de la familia. Entonces lo que decidimos es dar turno. En este turno va a llevar un sobre cerrado. ¿Por qué sobre cerrado? 72 horas tienen que estar las documentaciones. De hecho, en Posadas, cuando vos llevas 72 horas están en sobre cerrado y después abren por el tema del COVID. ¿Sí? Por el tiempo de la muerte de ese virus, digamos, en las superficies, digamos, de papel, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en este sobre cerrado, ¿qué van a colocar? Lo mínimo. ¿Qué necesitamos de ese alumno? Su identidad, fotocopia del documento. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que estuvo en una escuela. ¿Y cómo vamos a hacer si antes era lo de séptimo? Séptimo no le podemos pedir. ¿Por qué no se puede? Porque la escuela no está abierta para documentaciones ni para dar dictado de clases. Se abrió para comedores, se abrió cuando se entregó el cuadernillo, pero no están allí, no debieran estar allí dando clases. Y digo no debieran porque viste que en esta situación uno abre el potencial, ¿sí? Si alguna lo está haciendo, por favor, cierre la escuela, vaya a su casa a trabajar, ¿sí? Así nomás les digo. Entonces, no debieran. Entonces, no se puede pedir constancia de séptimo. No se puede pedir libreta, porque no se elaboraron las libretas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí tiene el papá en su casa? La libreta del año anterior, sexto. La pucha, esa no era que ya no sirve más, había que tirar. No, por Dios, las libretas se guardan, señora, señor. Busque. De primer grado a quinto o sexto año. Hay que guardar todas. Las libretas se guardan, busque ahora. Ay, pero dejó en la casa de la abuela, le mostró el año pasado y ya tiró ya. No, por Dios. Esa es la única documentación que podemos tener y habilitar. Entonces, libreta, la fotocopia de libreta de sexto, que va a estar sujeta el año que viene, cuando nos permitan la presencialidad, que lleve la libreta finalizada de séptimo o la constancia de séptimo. Entonces, no tiene que ir a buscar nada a la escuela hoy, porque la libreta ya se la dieron el año pasado, la de sexto. Con esa fotocopia del DNI. Y esa carta que para mí es fundamental, la carta de intencionalidad se llama, está en la librería Paco. La pueden descargar porque también el link, nosotros estamos también virtualmente para todos, ¿sí? Para todos los gustos hay. Puede descargar de un drive que está, sí, está circulando la información virtual también. O va a Paco, dice, no, la verdad que esto del drive, dice el papá, ¿qué es eso? ¿Es algo que viene del cielo, un extraterrestre? No, papá, mamá, tranquilos. Sí, no, porque me pasa a mí, que manejo mucho, pero le termino auxilio, Augusto, ayúdame, ¿no? Bueno, va, saca la copia, completa esa carta. En esa carta se va a encontrar con cuestiones que dice, ¿por qué pregunta esto? Porque es una pregunta que le ayuda a la familia a decir, ¿verdaderamente puede? ¿Está preparado para estar allí? Porque si no, generamos frustraciones. Y yo quiero evitar frustraciones. Porque ya en la vida tenemos muchas frustraciones. Y la frustración de no poder terminar un secundario es terrible. Hace estragos. No permite proyectarse después. Entonces, por eso es fundamental que las familias miren, lean. Sí, creo que sí. Y completan la carta. Ponen en el sobre, fotocopia de DNI, fotocopia de libreta de sexto, la carta, y el día que le dieron lleva el sobre. Ese sobre va a haber alguien en la escuela que va a estar detrás de un vidrio, le va a decir coloque ahí, coloca ese sobre y luego nosotros nos pondremos en contacto donde armamos todas las listas. Una vez que tengamos el WhatsApp con todos los preingresantes, allí estaremos informándoles vía WhatsApp todo lo que tenga que ver con cuándo nos reunimos, qué hacemos, qué se compra, qué no se compra. Porque a todo esto seguramente estarán diciendo, es caro, mirá que tenés que comprar esto. ¿Qué le voy a decir que no compre? El tablero. ¿Sí? Hemos recibido mochila técnica. ¿Qué significa? Tableros. No compren tableros. ¿Sí? La escuela en este momento cuenta para tableros de primer año. Ahora, ¿qué sí va a tener que pensar ya? O en la camisa o en el pantalón, porque nos dieron un elemento para. Y en el calzado de seguridad, que es lo más costoso, ¿no? Y seguro que si usted le compró este año a su hijo en primer año y como no fue a taller, ya no le entra, porque no le vamos a decir al chico que creció demasiado, porque lo primero que crece ahí abajo. Entonces usted tenga preparado y se pone en contacto con su vecino. Mira, yo tengo esto, comprarle a mi hijo el número tal y yo te paso este que no lo usó. Digamos, estas cuestiones domésticas que te digo son reales, suceden. Sí. Entonces, vamos a hablar a las claras y en casa, ¿sí? La economía no está para. Entonces vos le des un mensajito al vecinito, mira, mío no usó, es tan impecable. Entonces el vecino compra el número que necesita y así nos ayudamos. Familia, hay que ayudarse. Yo vine hoy acá para decirles, ayudémonos. No gasten de más, no compren nada de dibujo técnico, porque hay muchos elementos de dibujo técnico que tenemos en la escuela y el año que viene recién vamos a armar los kits de útiles. Es decir, si falta algo, se verá el año que viene.
¿tá? Este año es para terminar, tratar de acompañar, llegar con la comida, con la luz, con el agua, con todo lo que eso significa, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y en cuanto al seguro que se paga cada año, María Fernanda. Todo lo que tenga que ver con abonos, que son abonos voluntarios para el seguro, eso va a dejarse para el año que viene viendo qué situación tenemos, ¿sí? Cómo está la dinámica, cómo va a resultar eso. Es decir, no hay ningún tipo de abono. ¿Ah? Es el sobre, es solamente eso, papeles. Solamente eso. No hay ningún tipo de abono, ¿sí? Lo fundamental es acá empezar a buscar esos materiales, a enseñarle a ese alumno, a tranquilizarle a ese niño adolescente que está queriendo entrar y acompañar esta instancia que es compleja. Así que no hay nada para abonar. No ponga, dice, me va a inscribir y le voy a meter nada, señora. Nada no tiene que haber en ese sobre más que lo que les estoy diciendo. ¿A qué número de teléfono hay que pedir el turno, Fernanda? 3757-610047. Elena del Valle. ¿Sí? Muchos la conocen, ¿sí? La parte administrativa de taller. Bueno, repito. 3757-610047. Sin turno no le van a preinscribir. Bueno, entonces muy importante. Se comunican a este número. 3757-610047. Y ahí hay que decir, soy fulana de tal, quiero preinscribir a mi hijo para primer año de la EPET 18, solicito un turno, más o menos así. Sí, le da el número de teléfono, ella le está anotando el nombre del alumno o alumna, el número de teléfono y le está anotando el día y la hora, ¿sí? Y eso mismo le va a pasar la planilla a quien va a recepcionar el sobre luego, porque ahí chequea que efectivamente esa persona fue con turno, ¿sí? Está. Me preguntan qué pasa con los que están en primero, si hay que volver a inscribirlos. No, esta inscripción es únicamente para los que no están en el colegio hoy, ¿sí? Son los que están en séptimo, terminando en escuelas primarias, y es para esos alumnos. Todos los que están hoy siguen, el año que viene van a tener que inscribirse, pero con otro protocolo, con otro procedimiento. Claro, porque por ahí eso es lo que no aclaramos, Fernanda. Esto es para preinscripción para los ingresantes a primer año. Tal cual. Nada que ver con las inscripciones para segundo año a sexto año. Sí, y con esto también no quiero decir que están asegurados, ¿sí? Porque el asegurar la inscripción de un hijo se hace todos los años a comienzo de año, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los que están hoy, en este caso no existen, en este momento no estamos con cuestiones de previas ni qué materias se llevan, etcétera, pero recordemos que todos los otros años siempre el alumno está, en algunos de los casos, finalizando recién en marzo. Por eso la inscripción de segundo a sexto se hace el año que viene. 2021 habrá un protocolo, un procedimiento para hacer la inscripción de alumnos que hoy ya están en la EPET. Esta inscripción es para los que no están y están finalizando séptimo grado. Pero todavía no hay fecha, digamos, para la inscripción a los otros cursos. Para los otros cursos seguramente va a ser luego del inicio escolar, que normalmente es en marzo, ¿sí? Aproximadamente, para ponernos un tiempo, y seguramente será en marzo como primera fecha tentativa. Bueno, acá me están pidiendo el número que diste, que dio María Fernanda recién, no es el número de teléfono de ella. Tienen que comunicarse sí o sí con Elena del Valle. No es con vos, es con Elena. Tal cual, ella es la encargada de dar los turnos, ¿sí? En el caso mío yo no doy absolutamente ningún turno. Me pueden consultar, obviamente, porque la mayoría tienen mi número, pueden consultarme, pero yo no doy turnos, ¿sí? Porque hay un esquema de personas que son los que registran, dan la hora, el día, y en esas cuestiones luego me pasan ya la información elaborada. Claro, porque acá me dicen, me pasás el número de la directora para inscribir a mi hijo, por eso aclaramos entonces, podrán consultar, pero yo no doy turno. La que da turno, el número es 610047. 610047, que es el número de teléfono de Elena del Valle. Se comunican con ella, le dicen, soy fulana de tal, quiero solicito un turno para preinscribir a mi hijo. Y ahí ella les dará el turno. Con ese turno, en un sobre cerrado va
la fotocopia de la libreta de sexto grado, el DNI, la fotocopia y la carta de intencionalidad. Así es. Bueno, esta carta de intencionalidad, Fernanda, me quiero detener unos minutitos nomás ahí, porque estuve leyendo y te soy sincera, hay algunas partes que no entendí. Tal cual, está bien que lo consulten así, y no está mal también que le pregunten cuando les den el turno a la persona que está encargada, que le pregunten, ¿y en esto qué tengo que poner? Porque la persona también le va a instruir en qué es lo que tiene que colocar en la carta, ¿sí? Vamos a suponer que tiene la carta en mano y dice, pero ¿y acá qué tengo que contar? Básicamente tiene 3 momentos. Una donde tiene que decir por qué creen, tienen que contar algo. Dicen, bueno, mi hijo todos los días se levanta a tal hora y cumple y completa la carpeta, le gusta mucho las matemáticas, le gusta ciencias naturales, el año pasado participó de tal cosa, normalmente siempre hace las actividades, en mi casa me ayuda cuando estamos en la cocina hace esto. Todos esos detalles nos interesan. O sea, por ahí detalles que nos parecen como mínimos, que decimos, no, que tiene que ver, si es para una escuela, tiene que ir. Tiene que ir porque ahí armamos el perfil del alumno, ¿sí? Y el perfil tiene que ver en cómo se mueve en la casa, cómo se mueve. Ahí dice, por ejemplo, cuántas horas de estudio en relación a, llega de la escuela, tira la mochila, ¿no? El alumno ahora no tira la mochila, está la mochila en la cocina, en la sala, en todos lados. Pero bueno, este alumno dice, mi hijo normalmente llegaba y decía, mamá, voy a hacer las tareas, completaba las tareas y después decía, me voy a jugar. Bueno, eso colocan. Si ustedes dicen, no voy a poner que yo le tenía que insistir 50.000 veces a que haga la tarea, si no coloca eso y coloca que siempre hacía la tarea a la hora de la entrevista con el alumno, y va a ser complejo para el alumno, no hay que ponerle en situación. Por eso hay que decir aquellas cosas buenas que vemos que el alumno tiene, que ese hijo tiene, porque de esa manera también armamos el perfil. Las cuestiones de salud, tiene asma, tiene alergia, también dice en la carta que pongan eso, que digan, después se hará la certificación y todas las cuestiones que se piden médicas, ¿sí? Pero por ahora es anotar, decir, tiene alergia, cuando entra le da alergia, no sé, el polvo. ¿Por qué? Porque después tenemos talleres. Y hay, en todos los talleres, hay de alguna manera residuales. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a trabajar con ese alumno, ¿sí? Todas esas cuestiones, y cuestiones que sean más graves, también, obviamente, ¿no? Epilepsia, problemas cardíacos, etcétera. Por lo menos registrar para que luego podamos hacer y ver con certificaciones médicas, ¿sí? Pero en la carta, si hay alguna cuestión que no se entienda, le preguntan a la persona encargada. Ella le va a asesorar, a decir, ahí tenés que colocar esto, tenés que colocar lo otro, por si tenemos dudas, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a los talleres, María Fernanda, los talleres, digamos, de los chicos que están de segundo a sexto año. Ellos han tenido 2 dinámicas. En la primera, antes de julio, tuvieron una dinámica de PDF, audios y videos. En esta segunda parte recibieron un mes asesoramiento sobre esos mismos materiales, ¿sí? Lo que no se elaboró con ellos fue una evaluación, donde, al igual la integradora que recibieron de todas las otras materias, que estamos viendo qué actividad vamos a hacer en noviembre para que sea la integradora de taller, ¿sí? Y que se integren allí y de alguna manera se hagan preguntas que son conceptuales. No les podemos hacer absolutamente nada en la casa, porque en algún momento surgió, y bueno, si en la casa lo hacen, no, porque hay cuestiones de riesgo y de seguridad, no se puede. Y bueno, será lo primero que tengamos que hacer cuando volvamos a la presencialidad, los talleres. Uh-huh. Bueno, Fernanda, no sé si querés agregar algo más o querés dar un mensaje a tus alumnos que están escuchando, a los padres, a la sociedad en general. Un abrazo a toda la comunidad de la EP18, a las familias, un abrazo a las familias, y esas familias son tan diferentes entre abuelos, tíos, padrinos, hermanos mayores, hermanos pequeños, somos todos. Un abrazo, alentarlos a que no dejen de seguir con sus actividades, con lo que les proponen en cada grupo. Mi número está en cada grupo de WhatsApp. Cuando algo les desborda, pueden consultar. Los horarios, y tratamos de poner, cierto, ustedes habrán visto en mis estados, que en mis estados me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, pero también soy mamá y soy cocinera y bueno, hago un montón de cosas, pero no quiere decir que no estemos juntos, y lo importante es que me hagan llegar sus inquietudes, que los problemas no lleguen a las redes, que lleguen primero a mí y luego vemos qué hacemos con eso. María Fernanda, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado, porque es un tiempo también que dejas tu casa, que dejas los quehaceres domésticos, que dejas a los niños, y también tenés este tiempito como para poder asesorar a los padres, para poder saludar a tus alumnos, y esto la verdad es muy valioso.
a prepararnos, que el 14 de noviembre, 15 de noviembre, hay 2 días importantes para nosotros que tienen que ver con la escuela técnica. Seguramente alguna actividad virtual lo vamos a hacer, ¿sí? Un abrazo a todos. Lo que nos olvidamos, ¿de qué fecha es la preinscripción? Del 13 al 16, dice en la promo, ¿sí? Del 13 al 16 es la preinscripción. Si después hay que extender, estaremos haciendo una nueva promoción. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada y que Dios te bendiga.